Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa Salas. Subsecretario, bienvenido a nuestro canal y en este caso a este set especial que tenemos en el Hotel Gavina. Muchas gracias, Reinaldo, por la invitación y la oportunidad. Sí, bueno, vamos a hablar, ¿cierto?, del proyecto Admisión Justa y de la nueva, ¿cierto?, visión que está tratando de imponer el gobierno a través de dos proyectos. Pero antes de partir con lo que es el proyecto propiamente tal, me gustaría, este nombre de Admisión Justa, ¿cierto?, uno podría colegir que hasta ahora la admisión es injusta. ¿Es así? A ver, nosotros tuvimos que implementar un sistema de admisión que es consecuencia de una serie de reformas aprobadas durante la administración anterior. Y lo que pudimos comprobar luego de haberlo implementado en todo Chile, salvo en la región metropolitana, es que el sistema que se implementó, que es un sistema centralizado, no es adecuado para las características del sistema educacional chileno y que efectivamente genera en un grupo importante de familias un alto nivel de frustración, entre otras cosas porque tiene componentes que no son de toda justicia. Específicamente, por ejemplo, lo que dice en relación con el reconocimiento al mérito académico de los alumnos. Lo que uno ve en un sinfín de familias que al final no acceden a un establecimiento que era el de su preferencia, lo primero que te dicen es: mi hijo tiene un rendimiento académico de buen nivel, un 6.5, un 6.8, pero sus notas no le sirven para nada. Eso es lo que te dicen las familias. Y efectivamente hay un elemento ahí que es de justicia corregir, y lo estamos abordando a través de este proyecto. Ya, pero la crítica dice que el mérito académico de un alumno depende de los factores socioeconómicos. Yo no sé, digamos, claro, uno dice, a ver, una familia que al chico le va bien, que tiene buenas notas, en fin, generalmente una familia que tiene, cierto, una preocupación especial, o sea, no son los sectores más vulnerables precisamente los que, entre comillas, generan los mejores alumnos. Entonces, hay un tema ahí importante del factor socioeconómico. Son varias cosas. Efectivamente existe una importante correlación, pero no relación de causalidad, que no es lo mismo, entre el nivel socioeconómico y los resultados de un alumno. Pero eso no significa que los talentos no estén distribuidos por igual en todo el país y que el esfuerzo esté también en todos los segmentos sociales. Para, en todo caso, hacernos cargo nosotros de ese argumento, lo que hemos propuesto en el proyecto de Admisión Justa es que establecimientos de alto rendimiento académico que quieran seleccionar a sus alumnos sobre la base del mérito académico para la enseñanza media, lo puedan hacer, pero obligándolos a que al menos un 30% de los alumnos que seleccionen por esa vía provengan de contextos vulnerables, sean alumnos prioritarios, y otro 20% sean alumnos preferentes. Eso no ocurría, digamos, hasta ahora, ¿cierto? Los colegios particulares subvencionados, y el caso de acá en Iquique, ¿cierto?, existen 2 o 3 colegios que, entre comillas, ¿cierto?, seleccionan a sus alumnos o los seleccionaban de manera tal de que cualquiera que tuviera menos de 6 no podía ingresar al colegio, y a ellos les iba muy bien, tenían excelente rendimiento, todavía lo tienen, pero claro, los chicos, digamos, con peores rendimientos, con más problemas familiares, en fin, no tenían ninguna posibilidad de acceder a esos colegios. Entonces, de alguna manera, yo no sé si este proyecto nuevo va efectivamente a corregir esa situación. Efectivamente, porque el proyecto lo que hace es combinar, por un lado, el reconocimiento del esfuerzo de las familias y de los alumnos que se traduce en un rendimiento académico de tales características, y junto con ello elementos que promueven y fomentan la inclusión dentro de esos mismos establecimientos. Como le decía, asegurando que al menos un 50% venga de un contexto socioeconómico más desfavorable, y por esa vía lo que hacemos es reconocer de que el esfuerzo es transversal, porque un joven prioritario de una familia más vulnerable se esfuerza de la misma forma. Efectivamente, muchas veces tiene un contexto que le hace un poco más compleja su rendimiento académico, pero eso no significa que no haya que reconocerlo, y por eso creemos que es fundamental entregar, por un lado, reconocer el esfuerzo, y por otro lado, elementos que promuevan la inclusión para evitar que por esta vía se segmente el sistema. ¿Qué pasa con los alumnos que no queden? Porque algunos no van a quedar, o sea, evidentemente, ¿cierto?, cuando postulan 2.000 o 3.000 a 500 cupos, hay una cantidad importante que no va a quedar. ¿Ellos también van a sentirse frustrados? A ver, efectivamente estamos hablando siempre de establecimientos que tienen más demanda que oferta, y por lo tanto alguien queda y otro queda fuera. El punto y la pregunta que tenemos que hacernos es cuál es el elemento más importante para dirimir esa posibilidad de acceder a un cupo.
Nosotros creemos que en esos casos, tratándose además de proyectos de alta exigencia académica y que voluntariamente acceden a este mecanismo de selección, es más justo que sea el rendimiento académico de ese joven y el esfuerzo que ha hecho para obtener ese rendimiento, con los elementos de inclusión que ya hemos dicho, es más justo que sea ese rendimiento lo que le dé un espacio en el establecimiento y no el mero azar, la simple suerte. Creemos que, y ahí es donde está el elemento de justicia, porque uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué entonces un joven que ha hecho este esfuerzo, cómo le reconocemos ese esfuerzo? De hecho, lo que ocurre y lo que ha ocurrido con el sistema actual, que no tiene este componente de reconocer el esfuerzo, es que las mismas familias te dicen, mi hijo se esforzó durante toda la enseñanza básica y no tiene ahora ninguna consecuencia ese esfuerzo. El hermano chico de ese niño le dice, bueno, si a mi hermano no le sirvió esforzarse, yo tampoco me interesa. Entonces, creemos que como país, incorporar el elemento de mérito académico y sobre todo reconocer el esfuerzo del alumno y de la familia es fundamental, y en esa línea va una parte del proyecto, porque también el proyecto tiene otros elementos. ¿Qué pasa con los chicos que quedan al margen, digamos, que no tienen cierto apoderado a lo mejor o padres que estén preocupados de ellos, en fin, y que también, digamos, cierto, potencialmente tienen un tremendo talento, una tremenda capacidad? ¿Quién los defiende, digamos? ¿Quién aboga por ello? Bueno, nosotros abogamos por ello, y la manera de abogar por ellos es trabajar permanentemente por un sistema educacional de calidad. Todo el esfuerzo del Ministerio de Educación está puesto en cómo somos capaces de mejorar la calidad de nuestro sistema. Lo que estamos haciendo en materia del sistema de admisión son correcciones específicas a un área que también es importante, que es cómo se llega a los colegios, pero el esfuerzo fundamental del Ministerio está en cómo aseguramos que existan estándares de calidad en todo el sistema. El objetivo final, en definitiva, es que todos los colegios, según entiendo, tengan un estándar equivalente, digamos, ¿cierto? Que no en algún minuto uno podría decir los colegios de excelencia no debieran existir, digamos, porque todos los colegios debieran tener una calidad acorde, digamos, a las exigencias, ¿cierto?, modernas. Efectivamente, lo importante es que tenemos que trabajar, y en eso están nuestros esfuerzos, para que todo el sistema tenga altos estándares de calidad. Ahora, eso no significa que no sea conveniente reconocer la diversidad de proyectos educativos. Dentro de esa diversidad hay proyectos de alta exigencia académica, en Chile y en el resto del mundo. Y esos establecimientos es importante que tengan mecanismos de admisión que sean acordes a las características, porque tampoco es conveniente, por ejemplo, que un joven que tiene otras habilidades termine en un establecimiento que tiene como sello la alta exigencia, y en definitiva a lo mejor ese joven no está adecuado a esas características, sí a características de otro colegio, y por eso es bueno que exista diversidad y alta calidad. ¿Qué pasa ahora con el tema de los colegios mixtos? Todavía hay colegios, ¿cierto?, que son solamente de mujeres o solamente de varones, y hay también toda una discusión ahí. El otro día veíamos, ¿cierto?, el tema del Instituto Nacional en Santiago. ¿Cuál es la posición del Ministerio? ¿Es que definitivamente los colegios terminen siendo todos mixtos o no? Nosotros creemos que es fundamental que exista una amplia diversidad de proyectos, y en ese sentido, si determinadas comunidades prefieren un establecimiento solo de hombres o solo de mujeres, u otros prefieren un establecimiento mixto, lo importante es que exista oferta educativa de esas características. En Chile, los liceos solo de hombres o solo de mujeres, la verdad es que son cada vez menos, pero creemos que es importante que, si la comunidad así lo desea, esté disponible esa opción, y por lo tanto, si se generan cambios, no tenemos ningún inconveniente en que se generen los cambios, pero creemos que no es bueno imponer desde la autoridad un modelo único de cómo impartir la educación. Ahora, desde el punto de vista del género, ¿cierto?, hemos sido testigos en los últimos tiempos de muchas demandas, ¿cierto?, de las mujeres por cierto, mayor equidad, ¿cierto?, por que la educación sea más incorpore, digamos, ciertos valores que hasta ahora no están incorporados. ¿Cómo lo ve el Ministerio en el sentido de que hemos visto por ahí colegios que, por ejemplo, les enseñan a los chicos a planchar? O les enseñan a cocinar, en fin, o sea, cosas que son como de bastante perogrullo, digamos, a esta altura del siglo XXI, pero que en las generaciones nuestras, ¿cierto?, nadie se le pasaba por la mente ni por la cabeza que eso se podía hacer. ¿Cómo lo ve el Ministerio, ese avance o ese programa, digamos, que tienen algunos colegios? Sí, creemos que es fundamental, y estamos también avanzando en esa línea, que bajo ningún punto de vista se generen discriminaciones en el sistema escolar por razones de sexo. Y en ese sentido, lamentablemente, existen ciertos sesgos
muchas veces en contra de las capacidades y los talentos de las mujeres, que hacen que no puedan alcanzar todas sus potencias. Y lo estamos nosotros promoviendo efectivamente, que tanto a nivel escolar como también donde se forman los docentes en las universidades para que luego ellos impartan docencia de una manera adecuada, sea libre de sesgo, sobre todo, por ejemplo, en materia matemática. Hay una tendencia que afortunadamente estamos ya corrigiendo, que los profesores de matemática se dedican más a los hombres que a las mujeres, entendiendo que las mujeres tienen exactamente las mismas capacidades para comprender las matemáticas, pero hay sesgos sociales que las han ido marginando y estamos trabajando para combatir esos sesgos. Definitivamente este proyecto nuevo, ¿cierto?, de admisión justa, ¿cómo ve usted, digamos, cómo va a ser recepcionado, ¿cierto?, por los parlamentarios? Porque en un principio hubo un rechazo bastante amplio, incluso en ciertos parlamentarios de gobierno. ¿Cómo estima usted que viene la mano, como se dice, ¿cierto?, ahora? Nosotros quedamos muy sorprendidos cuando en enero se instaló un bloqueo prácticamente a la discusión de este proyecto. Para desbloquear esa discusión, entendiendo que en el Congreso está para discutir y debatir y no para bloquear, lo que hicimos fue separarlos. Por un lado, lo del mérito académico que hemos conversado acá, por otro, en el Senado, mejoras al sistema que ponen ciertas preferencias, por ejemplo, para los niños que viven en residencias del SENAVE, para los niños con necesidades permanentes, para ampliar el concepto de familia y que personas que viven bajo el mismo techo tengan las mismas preferencias. Creemos que, más allá de razones estrictamente políticas y muy mezquinas, no hay motivos para oponerse a tener ese debate, y teniendo ese debate la oposición va a comprender que son cambios necesarios al sistema, y en ese sentido estamos confiados de que vamos a poder seguir avanzando. Por último, subsecretario, el tema de la deserción escolar, ¿cierto? Ayer conversábamos con el ministro, ¿cierto?, Moreno, Alfredo Moreno, respecto a este tema. Cuando un chico deja el colegio, sobre todo en la enseñanza básica, las posibilidades de que termine, ¿cierto?, su vida incluso llegando a delinquir, en fin, son bastante altas. ¿Cómo el ministerio, ¿cierto?, enfrenta ese tema de cuando el chico deja el colegio, porque obviamente tiene un problema en su familia, ¿cierto?, o sus padres son drogadictos, o están presos, no sé qué? ¿Cómo, cierto, se revierte o se logra, digamos, impedir que ese chico, en definitiva, cierto, se pierda, entre comillas, cierto, para el sistema educacional? Sí, Chile tiene del orden de 160.000 niños y jóvenes excluidos del sistema escolar. En la región de Tarapacá son del orden de 2.000. Y en ese sentido, el Ministerio, nosotros hemos identificado esa necesidad, y lo que estamos haciendo es formular una nueva modalidad educativa que se llama una modalidad de reingreso. Esa modalidad precisamente lo que hace es permitir, con todas las flexibilidades necesarias, que los jóvenes que están fuera del sistema vuelvan a incorporarse con una oferta educativa que se adecúa a sus condiciones específicas, que obviamente son distintas porque ya tienen rezagos y hay que hacerse cargo de esos rezagos. Por lo tanto, estamos trabajando tanto en la reinserción a través de esta modalidad, como también en la prevención de la deserción a través de mecanismos de alerta temprana que permiten identificar factores de riesgo y abordarlos oportunamente para evitar que los niños abandonen el sistema. Bueno, subsecretario, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista, ¿cierto? Y bueno, desearle lo mejor, digamos, en este proyecto. Muchas gracias. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa Salas.